Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Días calientes desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. En estos momentos en los Estados Unidos se está desarrollando acontecimientos realmente muy importantes. Toda la información actualizada, todo lo de último momento lo va a tener aquí en este programa que se llama Le Doy Mi Palabra. También le digo que en ese bloque informativo respecto de lo que está pasando en los Estados Unidos con la negociación allí con los fondos buitres, va a estar José Antonio Díaz. Buenas noches, gracias por estar aquí, José. Sí, averiguando información todavía, igual que Diego Leuco. Carlos González Prieto, nuestro columnista de Agropolítica, nos va a revelar un poco los secretos de lo que pasó este último sábado con el discurso de Luis Echeverri, todo lo que ocurrió alrededor de la exposición 128 de la Rural, todos los secretos políticos y empresarios que se desarrollaron allí. En instantes nomás vamos a conversar con el doctor Ricardo Alfonsín de la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor, de todos estos temas, no solamente de estos temas. Yo le quiero preguntar, quiero saber qué opina del tema vudú, del tema de la inseguridad y por supuesto también Jorge Tellerman, el que maneja la cultura, el responsable de la cultura en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por estar aquí, un hombre del gobernador Daniel Scioli. Y para el final, le he pedido por favor que no venga en esta primera parte, y ahora se va a dar cuenta por qué, uno de los hombres para mí más luminosos que tiene la Argentina, el padre Pepe, José María Di Paola. El padre Pepe va a estar en una charla con nosotros en el último bloque. Y a propósito de eso, es mi columna editorial del día de la fecha, y por eso se titula y se pregunta si este país tiene cura. Con el padre Julio César Grassi, este país no tiene cura. Ahí lo estamos viendo. Con ese señor, este país no tiene cura. Con el padre Pepe sí. Grassi es el símbolo de lo peor del poder, de corrupción de menores, de estafas con las donaciones, de estafa moral y de estafa real. Un verdadero delincuente, un verdadero delincuente. Un hombre condenado por la justicia que todavía sigue rogando y con el mazo dando. El padre Pepe, por el contrario, es el símbolo de la solidaridad, de la opción por los pobres, de la entrega permanente. El padre Pepe le pone el cuerpo a la lucha por la inclusión social y combate al asesino más grande que tiene nuestro país, que es la droga en general y el Paco en particular. El padre Grassi está preso y en complicidad con el jefe de la cárcel seguía cometiendo delitos. Por suerte, Daniel Scioli intervino la Fundación Felices los Niños y echó al jefe de la cárcel de Campana. El padre Pepe está recorriendo las villas miserias con más necesidades de la Argentina. Ofrece amor, contención, siembra valores y apela al costado más solidario de los humanos. El padre Grassi mancha la iglesia, ensucia al propio Papa Francisco, que dijo que hay que combatir a los curas pedófilos, a los mafiosos de las finanzas. Dijo el Papa que a los pecadores se los puede perdonar, pero a los corruptos no. El padre Grassi es las dos cosas, corrupto y pecador. Es la iglesia prostituida, degradada. El padre Pepe ilumina la iglesia popular, ennoblece el trabajo de cada curita de pueblo y de barrio que es capaz de dar ejemplos y de ponerse los problemas al hombro. El padre Francisco es su amigo, el Papa, y uno de los que más bancó todo el trabajo de los curas villeros. Mire, yo creo que la Argentina tiene cura si nuestro ejemplo ético es el padre Pepe, y la Argentina no tiene cura si el que marca el camino es el padre Grassi. Por suerte está en nosotros, los argentinos, elegir el camino. Por el padre Grassi pongo el grito en el cielo. Jesús lo hubiera echado del templo como a los mercaderes. Por el padre Pepe pongo las manos en el fuego. Jesús camina de su mano cada vez que recupera a un chico adicto o cada vez que consigue trabajo y dignidad para un joven. Insisto, está en nosotros elegir el camino para que la Argentina tenga cura. Le doy mi palabra. Bueno,
Ricardo Alfonsín, diputado nacional por el radicalismo, muchas gracias por estar aquí nuevamente. La primera pregunta tiene que ver con esto de actualidad. ¿Cómo ha visto usted toda esta negociación? Todo indica que está a punto de resolverse positivamente, quiere decir sin default, sin caer en el default. Pero bueno, ¿qué cree que ha hecho el gobierno desde el punto de vista político de esto? ¿Cuál es su análisis, Alfonsín? Bueno, buenas noches. Buenas gracias. noches. Gracias, Alfredo, por la invitación. Bueno, afortunadamente se ha resuelto. Yo creí siempre que se iba a resolver. Es más, me parecía que no había razones para que, de hecho ni de derecho, para que el juez Griesa se negara a reponer el stay o la medida cautelar, porque los derechos de los buitres ya estaban garantizados. En todo caso, si Argentina no cumplía después del 31 de diciembre, podía volver a embargar. Claro. De modo que no encontraba dificultades, me costaba imaginar por qué razón no se podía resolver esta cuestión. Yo creo que es muy importante que se haya resuelto. Claro. Más allá de el relato, más allá de todo lo que puedan decir. Sí, la intención de convertirlo en una épica emancipadora, ¿no? Lo cierto es que llegamos a una situación muy difícil, no debíamos haber llegado, vivimos momentos de zozobra, y todo como consecuencia de los errores que había cometido el oficialismo con relación a este tema. Después del fallo de la Corte, bueno, empezaron a tener una posición más responsable y más seria. Claro. Lo cierto es que no había razón, porque el gobierno dijo, yo quiero pagar y todo. Lo dijo la presidenta, lo dijeron los ministros, lo dijeron los principales funcionarios, queremos pagar. Lo que necesitamos es que nos repongan la cautelar para que no existan riesgos de que se active la cláusula Rufo. Claro. Eso era razonable. Claro. Gracias a Dios, no sé de qué manera, gracias a Dios, porque si bien es cierto que ninguno de los problemas que nosotros vamos a tener hacia adelante tienen que ver con esta cuestión de los fondos buitres, ni los problemas de energía, ni los problemas de inflación, ni lo de las cuentas públicas, ni el enfriamiento de la economía, ni la escasez de reservas. Todos esos son problemas preexistentes a la situación. Lo único que faltaba, agregarle un problema más. Claro. Esto hubiera complicado la posibilidad de ir resolviendo antes las cuestiones que tenemos que resolver, que no son menores, ¿no? Estaba pensando, de todos esos temas, doctor, supongamos que el Frente Amplio UNE llegue al gobierno. Después vamos a preguntarle dónde está su corazoncito, en cuál de los candidatos, pero que llegue al gobierno. Sí. Bueno, ¿cuál sería el principal de estos temas a resolver? Porque hay que tomarlos todos, por supuesto, porque son todos importantes, pero por alguno hay que empezar, ¿no? Y mire, sí, lo principal es generar confianza. Los instrumentos para generar confianza son varios. Sí. Primero, reparar el daño que ha sufrido la República. Esto no parece demasiado vinculado a la economía, y es probable que una proporción importante de la sociedad no vincule la cuestión republicana al funcionamiento de la economía. Sin embargo, existen entre ambas dimensiones, la republicana y la económica, una relación mucho más estrecha sin duda de lo que creen los argentinos. De manera que, eso por ejemplo, se traduce en confiabilidad, en credibilidad, en leyes del juego claras para aquellos inversores que quieran venir a la Argentina. Terminar con la actual integración del Consejo de la Magistratura. Seguro. Terminar con los superpoderes y las facultades delegadas. Bueno, normalizar el funcionamiento de las instituciones de control, para que todo el mundo sepa que tenemos un gobierno serio, que respeta las instituciones y que quiere que lo controlen. Claro. Quiere que lo controlen. Después me parece que tenemos que dar un combate frontal a la inflación, y para esto necesitamos dialogar también con los sectores del trabajo y la producción, para definir política de ingresos, para poder enfrentar. No vamos a resolver el problema de la inflación de un día para el otro. Seguro. Pero podemos ir haciéndola descender, hay que fijarse metas, plazos, y detrás de estas metas y plazos deben comprometerse el sector del trabajo, el sector de la producción y de la política. Espero que además en este diálogo participen todos los sectores de la política, tanto los que han reclamado ponerle fin a la inflación, que bueno, si llegamos al gobierno, acompañen las decisiones y trabajen pensando en lo mejor para el país y no en lo mejor desde el punto de vista electoral. Ese es un mal que tenemos que erradicar también de la Argentina. En fin. Usted decía, Ricardo, que un gobierno que quiera que lo controlen. Y eso me lleva a preguntarle por el caso Vudú, que, digamos, cuando uno habla con algún periodista, algún colega de otras partes del mundo, les resulta verdaderamente escandaloso. No solamente el caso Chicón, el caso Formosa, con lo que ha pasado ahí, que por donde uno lo mire, es tremendo, es tremendo. Bueno, ¿de qué manera se hace como una especie de corte y se le garantiza a la sociedad que no va a haber
haber impunidad para nadie y que a partir de un nuevo gobierno los controles van a ser realmente firmes para que no nos demos cuenta dentro de 2 años que hay nuevos elementos de corrupción, ¿no? Fortaleciendo las instituciones, la independencia del Poder Judicial. Una de las funciones esenciales del Poder Judicial, no la única, pero una de las más importantes, es impedir que los funcionarios incurran en actos de corrupción. Claro. Funcionarios y privados. En la medida en que no funcione un poder judicial de forma independiente, no solamente del poder político, por supuesto, pero también del poder político, se le allana el camino a los corruptos. Además, habrá que diseñar todas las instituciones que puedan ser útiles a la hora de garantizarle a la sociedad que los gobernantes están controlados. Porque es lo mínimo que puede pedir la sociedad a los políticos, que sean honestos. No es demasiado, ¿no? Eso es lo mínimo que puede pedir. La base. Que sean honestos en el uso de los recursos. Lo que no solamente tiene que ver con la corrupción, Alfredo, porque la injusta asignación de los recursos no es ilegal. Claro. Incluso no está prohibida por la ley, pero es inmoral. Es inmoral y es impopular, ¿no? No sé si es tan impopular. En lo que se gasta, por ejemplo, en publicidad. Claro. Es una vergüenza. Claro. Una vergüenza lo que se gasta en la Argentina cuando hay tantos problemas sociales. Yo estaba pensando, ¿saben? Cuando usted dijo eso, yo pensé que es una cosa chica en cuanto a la magnitud de los fondos que usted habla, pero digo, el hecho de que los aviones presidenciales le lleven los diarios a la presidenta Santa Cruz no es chico. Una humillación para la gente que cobra una asignación universal, ¿no? Pero no es chico, eso es una... A ver, primero que se pueden usar esos recursos en otras cosas, claro. Y que son mucho más importantes que la necesidad que tenga alguien de contar con los diarios temprano. Pero, segundo, ¿qué cree que dice la gente? Claro. ¿Cuál es entonces, la señal que llega? Bueno, entonces, eso que dice la gente es muy grave. Esa reacción de la gente es muy grave. Pero le podemos mencionar muchas cosas. Los despilfarros que se hacen. Por ejemplo, yo recorro mucho el país y veo obras como la de Formosa, por ejemplo, el estadio de básquet y de vóley en Formosa, hecho con fondos del Estado Nacional. ¿Usted cree que eso le da ganancias a la provincia de Formosa para poder atender necesidades fundamentales, básicas? No, no le da ninguna ganancia, simplemente le cuesta plata. ¿Y cómo se puede ganar? Pero así podría mencionar en otras provincias, claro. Mire, no es bueno, lo más televisivo andar mencionando obras que no se deberían haber hecho, porque hay primero otras cosas que atender. ¿Y qué cree que dice la gente cuando ve que se gasta plata en eso y sin embargo ellos tienen necesidades básicas insatisfechas? ¿Qué dice la gente? Es terrible. Hoy, hoy pasó un hecho de corrupción, de inseguridad muy fuerte con el padre de Carlos Tevez, porque tratarse de quién se trata, seguramente mañana va a ser una noticia muy importante, sí. Tiene algunos componentes de impunidad muy fuertes, porque le robaron una camioneta al voleo, pero después, sí, cuando se dieron cuenta quién era, volvieron. Lo que demuestra con la facilidad con que se mueven, estaban allí en Morón. ¿Usted registra en sus recorridas que este es un reclamo de la sociedad? Este es el principal reclamo, y es natural que sea, pero todo está relacionado con todo. Nosotros para resolver el problema de la seguridad tenemos que resolver el problema de la pobreza, el problema de la vivienda, el problema del trabajo, el problema de la educación, el problema de los centros de recreación que puedan contener a los jóvenes. En fin, no hay una sola medida, no engañen a la gente. Y tenemos que resolver un problema que no ha resuelto este gobierno, entre otros. Porque después de 10 años de crecimiento a tasas chinas u 11, es inexplicable que haya cosas que no hayan mejorado. No digo que ya estén digamos, que sean las mejores y que no haya nada más para hacer. Pero podríamos haber mejorado. ¿Usted cree que tenemos mejor policía que la que teníamos en el 2003 cuando asumieron? ¿O mejor sistema carcelario que el que teníamos en el 2003 cuando asumieron? ¿O mejor justicia que la que teníamos en el 2003 cuando asumieron? Esto mismo que ha pasado hoy revela que existe algún nivel de complicidad. Sí, no pueden haber hecho lo que hicieron, ni pueden actuar con esa tranquilidad algunos delincuentes si no hubiera algún nivel de complicidad de la policía, ¿no? 2 o 3 preguntas cortas, pero vinculadas más a lo político partidario. La primera, ¿usted ya tiene tomada la decisión personal de a quién va a apoyar de los candidatos del Frente Amplio UNEN? Sí, por supuesto, a un radical. A un radical. Hay dos. Sí, hay dos. Hay dos. ¿Cobos o Sanz? Julio. Y al que esté mejor en las encuestas, porque acá va a haber una cosa que... hoy no está trabajando para ninguno de los dos, está esperando... Vamos a ver, salvo que existiera alguna razón que nos permitiera
bueno, preferir a uno respecto de otro, aunque sea por cuestiones de matices. Nosotros estamos esperando que los programas que se elaboren en el marco del Frente, bueno, sean acompañados por todos y veremos quién es el que más garantías electorales da, el que mejores resultados asegura. Claro. Acá asegurado ya lo político, lo programático. Claro. Eso no debería estar en discusión, ¿no? Estaba pensando, creo que usted fue uno de los que en su momento, cuando fue candidato, puso la frase "mi límite es Macri". Hoy hay sectores del radicalismo que miran con simpatía un acuerdo con Macri. Es más, ya se está llevando adelante en algunos lugares. Por ejemplo, en Marco Juárez, hay algunos que están mirando Formoso, usted mencionó, con Ricardo Burgaile, tal vez en alguna otra provincia que le podría llevar a gobernar a un radical. Sí. ¿Usted eso lo acepta? ¿Le parece bien? No puse esa frase nunca. Lo que pasa es que... No dijo eso. Lo que yo dije es que los límites son los programas y que no teníamos coincidencias programáticas. Claro. Pero ahora, ¿sabe qué pasa? Cuando me lo preguntaban a mí, y a veces hoy todavía no se sabe bien qué es el PRO. A ver, son partidos nuevos, no muy conocidos, se identifican con el candidato, con el principal referente. Claro. Entonces tienen que traducir de esa manera. Pero eso no lo dije porque me parece agresivo, en primer lugar. El límite es una persona. Claro. Eso me suena agresivo. Yo no soy agresivo. Está muy bien. Gratuitamente. Así que no lo dije así, se tradujo así. De todas maneras, en el fondo lo que quise decir es que teníamos que tener coincidencias y desde luego lo que usted me señala, hay muchas provincias debido al hecho de que el PRO no se ha desarrollado nacionalmente y probablemente tenga muchas dificultades para hacerlo de acá al 2015, van a acompañar nuestros candidatos en la provincia. A mí me parece bien que lo acompañen, pero yo he visto en estos mismos programas, acá en este programa, a Ernesto Sanz, a Julio Cobos, a Hermes Wiener, a Pino, decir que las fuerzas que deben competir por un frente nacional son fuerzas que tienen que tener coincidencias programáticas, porque las cuestiones importantes se deciden desde la presidencia de la República, no desde un municipio ni desde la provincia. Entonces allí tienen que estar los que tienen coincidencias programáticas, y eso es lo que piensa la mayoría de los electores según la encuesta. La última pregunta, y le pido un respeto, ahora me quedo con poco tiempo, pero perdón. No quiero dejar de preguntarle, ayer o anteayer Leopoldo Moro dijo que la negociación que había hecho el gobierno nacional con el tema de la deuda había sido extraordinaria e histórica y la puso al mismo nivel del nunca más, de todo lo que fue el juicio a las juntas. A mí me pareció un exceso de apoyo de Moro al gobierno nacional, pero no sé qué... No lo vi, pero no veo que sean comparables. ¿En qué sentido? En lo histórico, decía él, ¿no? Que ha sido realmente como bisagras. En la renegociación de la deuda. De la deuda Yo creo que son cosas muy diferentes, no se pueden establecer. De todas maneras, yo creo que la renegociación de la deuda fue muy importante y casi una... producto de las circunstancias, no la podíamos pagar, ¿no es cierto? Seguro. Y la negociación que se hizo fue muy importante, más allá de que algunos puedan criticar, después con el diario del lunes es más fácil, pero lo cierto es que fue una negociación muy importante. Hasta ahí actuaron bien, después de ahí hicieron la mayoría de las cosas mal, con el Club de París, con Repsol, con los fondos, hicieron la mayoría de las cosas mal, pero bueno, lo importante es que aprendamos todos, ¿no? Diputado Ricardo Alfonsín, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. Alfredo. Mire, en segundito vamos a conversar con Jorge Tellerman, en segundito vamos a contarle todas las últimas novedades que hay con las negociaciones, lo que está pasando en los Estados Unidos en estos momentos, allí con Dan Pollack, con los fondos buitres, con el juez Griesa, con el ministro Axel Kicillof, que ha viajado y ya está, por supuesto, allí, y también lo que le había prometido. Vamos a conversar largamente en el último bloque con el padre Pepe, al que estoy saludando. Muchísimas gracias por venir. José María Di Paola, el padre que está trabajando allí en las villas de José León Suárez. Vamos a conversar largamente de su tarea, de sus necesidades, de todo lo que se puede aportar incluso desde la sociedad. Y por supuesto, Carlos González Prieto nos va a contar los secretitos que hubo allí en la rural. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo comentado, estamos viviendo momentos calientes, informativamente vertiginosos en todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. Allí está el ministro Axel Kicillof. Hay negociaciones de último momento con una fuerte participación de los bancos en la Argentina. Así que en este bloque lleva la batuta el señor José Antonio Díaz. José. Bueno, tratemos de ordenar un poco esa cantidad de información que se dio en las últimas horas. Concretamente estamos ante la posibilidad de que se anuncie un depósito de garantía indisponible que hace la Argentina, el juzgado de Griesa,
para que los fondos buitres o holdouts le pidan al juez la reposición del stay. Es decir, la medida cautelar que podría prolongarse 90 días o hasta el 1 de enero del 2015, cuando cae la cláusula Rufo, que es el gran fantasma para los negociadores argentinos. Esta es una negociación que empezó en realidad el lunes, la primera vez que los negociadores argentinos, sobre todo el secretario de Finanzas en su encuentro con Pollack, escarba esta posibilidad. Como sabés, Alfredo, recién hablábamos también con Diego, la delegación argentina, sea de funcionarios o de abogados, no se cruza ni en el ascensor con los representantes de los fondos buitres, porque creen que cualquier contacto puede suponer una negociación a espaldas de la sentencia y a espaldas de la cláusula Rufo. Claro, ¿no? Hablan solamente con Pollack. Hablan solamente con Pollack. A Pollack le llega esta última iniciativa, que es que los bancos argentinos, los bancos de ADEVA principalmente, y concretamente por iniciativa de Jorge Brito, hace de juntar una vaquita de 250 millones de dólares que serviría para ese depósito en garantía. Era prácticamente la última alternativa que quedaba. Hoy contestan los buitres informalmente a través de sus abogados que sí, que ellos estarían de acuerdo si eso abre paso a una propuesta de pago de la sentencia por parte de la Argentina. Claro, posterior al fin de año. Para que exactamente, luego del 1 de enero. Es decir, lo que ponen la plata para la garantía no es el Estado argentino para que no esté negociando, sino son los bancos. ¿no? Exactamente. Tampoco es el Banco Central. No, claro. Esto lo aclaró específicamente. De ninguna manera y salió. Para decir, el Banco Central no tiene nada que ver. Yo no tengo nada que ver ni me consultaron. Por supuesto. Por favor. Ahora, son los bancos nacionales, la iniciativa a través de Jorge Brito, que es el presidente de los bancos nacionales. Me han dicho que participan todos los bancos, incluso el Banco Ciudad, Macrista. En este momento, por ejemplo, como una información de último momento, están viajando 2 representantes de ADEVA. Sí. Hubo reuniones entre la gente que obviamente representa a ADEVA, tuvo un papel importante también el empresario Urnequian, que tuvo también diálogo con Juan Carlos Fábrega también, obviamente de manera informal, porque esta es una propuesta que, como decía José, tiene que manejarse con cuidado por el riesgo siempre permanente de la cláusula Rufo y de que puede interpretarse como una negociación. Pero además, el tema es que cuando se empezó a hablar de esta especie de garantía, que para que se entienda por ahí más coloquialmente, es como una seña que deja la República Argentina, como cuando uno contrata un salón de fiestas. Si no te pago, te la quedas. Deja una seña. Si no te pago, te queda la para seña. el futuro. ¿Qué pasa? Lo que pedían originalmente los fondos buitres, lo que pedían originalmente los holdouts, era la mitad del total de lo que hay que pagarle, es decir, unos 800 millones de dólares. Creen en Argentina los negociadores que para después arreglar por un poquito menos. ADEVA se compromete a poner 250 millones, es lo que ya dicen que tienen arreglado con distintos bancos, con el Banco Macro y con el Banco Galicia al frente, digamos, como los más poderosos, obviamente, dentro de esta entidad. Y ABA, que también va a jugar un rol importante, la otra asociación bancaria, pero aparentemente no como una asociación en sí misma, sino que irían algunos representantes que también están viajando a Nueva York en este momento de manera individual. Los bancos a título individual, los bancos privados. Exactamente. Digamos, son privados. En realidad es una iniciativa de privados, no es una iniciativa del Estado argentino. Claro. El Estado argentino lo que hace, a partir del viaje de Kicillof a la reunión que se está celebrando en la casa de Pollack, lo que va a hacer es asentir con la cabeza y nada más, digamos. Lo que hace es avalar, por eso Pollack lo convoca a Kicillof directamente, estaba esperando ese llamado en Venezuela y se traslada directamente a Nueva York, ya está, y pasará la noche en la casa de Pollack. Hay medios norteamericanos que ya lo están dando por cerrado al acuerdo, ya lo dan, lo descuentan como que ya está arreglado. De hecho, los mercados reaccionaron muy positivamente. Acá hay un asesor que está en Argentina que también se encarga, obviamente, de, desde Argentina y desde el estudio y el análisis, comentar con los diferentes negociadores que están allá en Nueva York, y me acaba de comentar que le llegó un mensaje que es: listo, lo logramos.
Listo. Claro. Después me agregó, hay que ver en qué idioma se dice esto, un poco obviamente jugando con que en realidad la idea de negociar, la idea de acordar y la idea de llegar a un acuerdo y no ir al default le conviene a los dos lados, porque se había llegado justamente a la situación paradojal de que a nadie le convenía el default, del cual estuvimos a punto de llegar. En principio dicen que es inminente el anuncio del acuerdo. Es curioso porque lo debería firmar Griesa el día de mañana. Lo que también están diciendo algunos es que podría hablar Kicillof esta noche. Ahora, hay un paso que falta, que es que los propios buitres le pidan a Griesa que coloque la cautelar. Bueno, eso quería aclarar. Y que Griesa acepte. Yo Como creo que dice Griesa va a Diego, aceptar porque a esta altura ya se quiere sacar el tema. El default no le convenía a nadie. Claro. ¿Por qué? Los que tienen bonos reestructurados, es decir, los que participaron de los canjes del 2005 y 2010, no cobraron, salvo el Citibank Buenos Aires, que fue autorizado por Griesa hoy y por única vez a cobrar, a que le llegue a los bonistas. Ahora, los que tienen bonos en euros no pudieron cobrar en Europa. Claro. Por eso hoy mismo salen los bonistas europeos a pedirle también a Griesa que reponga el stay, porque quieren cobrar, por supuesto. Vos recién dijiste algo así como al pasar de que hablaría Axel Kicillof, que está en Nueva York. Yo también tengo información que el gobierno va a transmitir algo de Nueva York. Se prepara mediáticamente desde para la tarde, ¿pero esta noche o mañana? Desde la tarde empezaron a llegar informaciones desde Nueva York, incluso antes de que se conociera esta noticia de la propuesta de ADEVA de estos 250 millones de dólares, se empezó a hablar de que el gobierno argentino, o en realidad los representantes que están allá, es la delegación de siempre más Kicillof, es Pablo López de Finanzas, Federico Tea de Legal y Técnica y Angelina Bona, la procuradora del Tesoro, que lo que empezaron a armar fue como una especie de logística para transmitir desde Nueva York alguna información que quieran transmitir. Obviamente sería prematuro que hable ahora Kicillof, por lo que decíamos, todavía no hablaron oficialmente los buitres, todavía no lo Griesa, pero es la información que está circulando ya en algunos portales. Falta el gancho, no sé cómo se dice gancho. Pero sobre todo Griesa tiene que reponer el stay, clave de toda esta negociación. Ahora, se están preparando desde el punto de vista de la comunicación, la televisación, es que el gobierno va a mostrar esto, va a comunicar esto como un extraordinario triunfo. Jugamos al límite, lo llevamos a la cornisa, sacamos lo mejor posible. Convengamos que esto es un éxito político para el gobierno. Primero, no aceptó en los términos que estaba planteado originalmente la sentencia de Griesa, que era una barbaridad, por otro lado, depositó la plata que tenía que depositar para cumplir el pago y no ser acusado de promover el default, y además no se cerró, pese al relato y al lenguaje espectacular de los voceros de Kicillof y de la propia Cristina Fernández, no se negó a la negociación secreta. Tampoco se puso en una actitud de no pago, como sí hizo en el caso del Club de París, en el caso de Repsol o en otros casos anteriores. Pero tanto, ¿no? Porque un poco es que esta propuesta estaba hace ya 10 días, 15 días. Hace mucho Yo creo tiempo. que ese es un recurso político. Totalmente. Llevado hasta el final para que todo el mundo esté asfixiado y para que puedan decir, bueno, es lo máximo que pudimos hacer, ahora, esto es heroico. ¿Fue que recién ahora los buitres terminan aceptando esta propuesta? Bueno, también los buitres jugaban al precipicio. Nunca se lo hicieron formalmente. Ahora, hoy mismo, Cristina Fernández volvió a reiterar en Venezuela que están dispuestos a pagar el 100% a los bonistas que no entraron en los canjes. Es decir, Argentina va a tener la misma actitud que tuvo en el último periodo. Va a pagar todo. Y probablemente también en este caso pague de más. Bueno, como el caso del Club de París. Exactamente. 3.300 millones de dólares solo en punitorio. Es realmente preocupante. Bueno, también hay una información política que me contaban hace un rato que tiene que ver con esta presentación, esta puesta en escena, porque Cristina sigue apostando a la posibilidad de una candidatura de Kicillof. Siente que a ella y que a la Cámpora lo representa mucho más Kicillof hacia el futuro, aunque pierdan, pero para mantener una fuerza importante que Urribarri o que Agustín Rossi o que cualquiera de los candidatos que podría llegar a pelear. Saben que con Kicillof pierden, pero dejan a alguien joven
que deja a Cristina como jefa de la oposición fuerte, con una cantidad de diputados y con un sector militante realmente importante, pero bueno, era una manera también de colocarlo a Kicillof con un altísimo grado de... Se ha convertido en una figura muy importante. Muy conocida. Digamos, fue él el que puso la cara y la firma en todos los acuerdos importantes de Argentina y finalmente fue el ministro del ajuste para reencauzar la economía, ¿no? Entonces, toda negociación no se cierra hasta que se pone ahí la firma, pero estamos en condiciones, después de todo lo que hemos conversado acá, que nosotros podríamos, si tuviésemos que titular ahora, como hemos hecho alguna vez, un cierre de un diario a esta hora, el acuerdo a punto de cerrarse. Totalmente. Inminente acuerdo, el acuerdo a punto de cerrarse, me parece que es el título central. Alfredo, hay otros que descuentan con más habilidad que nosotros eso, claro, que fueron los mercados. Bajó el dólar paralelo, subió la bolsa. Las acciones de las empresas argentinas en Wall Street hoy crecieron un promedio de 10%. Es decir, no creo que estén jugando a ciegas a revalorizar los activos argentinos en este momento. Cuando hasta hace 3 días el diagnóstico era default. Vamos al default. Un default acotado, transitorio, sí, pero default. Sí, patriótico, decían en algún momento. Patriótico. Default corto también se habló. Default corto, hubiese claro. sido lamentable, porque recién lo hablábamos con Alfonsín, me parece que tenía razón. Ninguno de los problemas que tiene la economía, inflación, el cepo, la falta de inversión, el parate económico y la recesión, la caída del empleo, ninguno de esos problemas fue generado por esto, eran preexistentes, pero un default hubiese acelerado un poco, hubiese generado una mayor confusión y una menor credibilidad, me parece. Y nos demora la salida, claro, porque digamos, toda la situación crítica que tenemos con la macroeconomía y demás, de alguna manera el gobierno intentó reencauzarlo en los últimos meses, en algunos casos consiguió algunos éxitos y en otros no, está empantanado. Claro. Y prácticamente dependiendo de si hay arreglo o no con los fondos buitres. En realidad, a partir de ahora, ya no importa tanto el default, importa la economía argentina y los problemas que tenemos. Los problemas de la vida real y la vida cotidiana. Ahora, interesante recién cuando pensábamos por qué se ha llegado a este punto y la estrategia política y todo el rédito político que significó justamente llevarlo a este límite, malvinizarlo, como dijeron algunos también en algún punto. Ahora, evidentemente se manejó con hermetismo, porque el fin de semana los editorialistas más afines al gobierno empezaban a hablar de una especie de justificación del default, sí, y empezar a hablar de que, bueno, que el default que se venía, nadie ponía en duda hasta el fin de semana. No era tan grave. Incluso, ¿no?, dentro del oficialismo, nadie ponía en duda de que Argentina se dirigía al default y lo que se estaban encargando de hacer era quitarle dramatismo a esa posibilidad que daban prácticamente por cierta. Era abrir el paraguas, ¿no? Abrir exactamente, el paraguas, se estuvo abriendo el paraguas el fin de semana y finalmente se revirtió realmente a último minuto. Sí, y después lo último, no sé si quieren comentar algo más muy cortito, a mí me parece que lo último también es que es bueno, es positivo que este sector, que es uno de los que más ha ganado en los últimos años, que los bancos. La patria financiera. La patria financiera, claro, recién decía, en medio de broma, Alfonsín, la patria financiera finalmente... Sí, el relato, claro, Bank and Pop, le dicen. Relato Bank and Pop, dicen los Twitter. Bueno, interesante. Bueno, es eso, que finalmente los bancos, que les ha ido es el sector de mayores ganancias. Claro, de mayores todos. ganancias, cuando el barco empieza a escorar, bueno, ponen la plata y eso es realmente Y un detalle positivo. más también, sí, ¿no? Hablando de cómo después se cuentan las diferentes cuestiones y los diferentes acontecimientos económicos en Argentina. Cuando existió la devaluación, cuando existió la primera crisis cambiaria en Argentina, recordemos que el gobierno, con nombre y apellido, culpó al Banco Macro, culpó personalmente a Jorge Brito, que ahora es el que de alguna manera le alcanza esta salida del gobierno para salir de esta crisis, ¿no? Sí, algunos gobiernos dicen que no fue el gobierno, sino fue Guillermo Moreno, que era Moreno, no era una cosa del gobierno, que era Moreno el que lo verdugueaba a Jorge Brito. Bueno, amigos, muchísimas gracias, realmente tienen buena información. Vamos a ver cuál es la situación el próximo martes. Esperemos que se confirme. El próximo martes. Les recomiendo que no se vaya, les recomiendo que no se vaya. Vamos a conversar con Jorge Tellerman, que es el responsable, el encargado de la cultura, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, pero vamos a hablar de política, es un hombre de la política, un hombre muy ligado a Daniel Osvaldo Scioli, que ya lanzó formalmente o casi formalmente su candidatura a presidente. Vamos a enterarnos un poquito de los secretitos de la rural con Carlos González Prieto y por supuesto lo prometido, una charla larga, tranquila, descansada a propósito de la obra que está haciendo el padre Pepe allí en Las Villas, que tienen como epicentro José León Suárez, pero hay varias que giran alrededor de eso. Ya venimos, no se vaya, le doy mi palabra.
Bueno, Jorge Telerman, muchísimas gracias por estar aquí. Ya lo decíamos, vamos a hablar de algunos temas vinculados a su gestión, la gestión de la cultura en esa provincia que es un país como la provincia de Buenos Aires, pero también algunas cosas políticas. La primera tiene que ver con lo que estamos hablando todos estos últimos minutos, desde que empezó el programa, vinculado a los Estados Unidos. ¿Qué información tiene usted? No sé si ha hablado algo con el gobernador. ¿Qué cree que está pasando y qué sería bueno que pase, no? Con el gobernador hablamos permanentemente de esto, él estuvo atento y me gustaría subrayar, porque todos estos días, hoy mismo, hablando esta mañana con un colega, Daniel siempre se manifestó confiado, claro, en relación que se iba a encontrar una solución a esto. Eso es cierto. Ahora en el momento que todos pintaban situaciones apocalípticas y tremendas, siniestras, él supo llevar una voz clara, calma. Me parece que es nuevamente un momento donde se pone en claro el talante y la capacidad de un gobernante. Cómo se puede llevar calma cuando otros, que realmente con estos temas no se debería hacer, tratan de sacar algún provecho político. Me parece que quien puede ver eso, es más, algunos colegas nos preguntaban, che, pero ¿tiene alguna información, Daniel? ¿Por qué habla de una manera tan taxativa que se iba a llegar? No, de una manera de aproximarse a los temas en relación a un desarrollo normal. Y además creo que conoce la lógica del kirchnerismo para tomar decisiones. Y conoce cómo se negocia. Claro. Y acá hay que decir que si, como todo indica, Dios quiera que sea así, se está en las puertas o ya prácticamente en un acuerdo. Esto es muy importante para la Argentina, Alfredo, lo dice cualquier persona sensata, que la Argentina ya pueda empezar este próximo año con una economía que tiene menos del 10% de deuda de su PBI, nos habla a las claras de que hay una plataforma para pasar, como siempre dice Daniel, ¿no?, del crecimiento al desarrollo. Ese es el prerequisito básico. Un país puede disponer de los recursos para este gran desafío que tenemos por delante, del que siempre nos habla Daniel y que todos compartimos quienes estamos en este espacio político, que hay que pasar ahora del crecimiento al desarrollo, de encontrar las formas en que cada una de esas estupendas oportunidades que tiene la Argentina, de fortalecer ciertas capacidades, ya no solamente de la producción agrícola ganadera, sino las enormes oportunidades que está dando la inversión, por ejemplo, que se está haciendo en YPF, toda la enorme potencialidad que tiene la Argentina, y no, como lamentablemente tantas veces ha pasado, ir del péndulo de una punta a la otra. Entonces, se hizo esto el anterior, yo voy a hacer todo lo contrario. Acá, de una vez por todas, la Argentina tiene que comportarse de una manera madura, y quien gobierne, yo creo que vamos a nosotros, que Daniel Scioli es el próximo presidente, sabrá reforzar y mantener las cosas que están bien, y sabrá cambiar o avanzar en aquellas cosas que hoy nuevamente la Argentina tiene todas las condiciones como para hacer, como es el desarrollo. Así que yo creo que para celebrarlo va a celebrar todo el mundo, y también vuelve a quedar claro quién sabe tener calma en esos asuntos o en los asuntos más preocupantes, como la seguridad, yo qué sé. ¿Quién sabe llevar calma? Un dirigente que sabe llevar calma, previsibilidad, que sabe cómo hacer para que los ánimos acompañen, como tiene que ser, esa necesidad de crecer y desarrollarse en la Argentina. Usted, Telerman, dice, Scioli, que va a ser el próximo presidente. ¿Va a ser el elegido por Cristina Fernández de Kirchner? Es la primera pregunta. Y la segunda tiene una puñalada trapera por detrás. Si la presidenta elige a otro, ¿Scioli va a ser candidato a lo mismo? Nuevamente, yo entiendo ciertas especulaciones, pero afortunadamente las instituciones son más importantes que las personas. Esto es un signo, efectivamente, de una madurez de nuestra democracia. Coincido. Y hoy hay unos mecanismos institucionales que son las PASO. Afortunadamente el peronismo tiene muchos mujeres y hombres que quieren competir. Eso le va a dar al peronismo una competitividad muy interesante. En agosto del año que viene, no solamente Daniel Scioli, sino que seguramente muchos otros dirigentes, gobernadores, en fin, mujeres y hombres del peronismo que quieren ir a la competencia electoral lo van a poder hacer. Seguramente en otras fuerzas políticas tienen quizás algunos inconvenientes porque son, sí, espacios políticos que solamente giran alrededor de una persona. Por eso se apagan tan rápidamente. El peronismo, como siempre, tiene mujeres y hombres con vocación de poder, vocación de transformación, de participación, y a mí, muy humildemente, me parece que en ese paso quien
será electo para disputar finalmente la presidencia, no me cabe la menor duda que sí. Usted sabe, usted es un estudioso también de la ciencia política. Yo hablando este fin de semana con algunos consultores que realmente respeto mucho, me decían el siguiente escenario. En el 2015 se va a discutir conceptualmente, simbólicamente, dos grandes cosas que están instaladas en la sociedad, dos conceptos muy fuertes. Uno que dicen, los únicos que pueden gobernar en la Argentina son los peronistas, un poco lo que usted acaba de decir, vocación de poder, institución, acompañamiento. Y otro pensamiento que ha crecido mucho y que eso explica el crecimiento de Mauricio Macri, que es basta ya de peronismo porque son responsables también de todas las cosas que han pasado en los últimos tiempos, probemos con algo nuevo. Son como dos grandes capitales simbólicos, grandes conceptos que van a confrontar en el 2015, más allá de quién represente a cada uno de estos dos pensamientos, ¿no? Sí, yo lo pongo en otros términos, entiendo lo que dice, pero más o menos lo que decía recién. Me parece que lo que va a confrontar es aquello que dice cambiemos todo. Cambiemos todo. Y hagamos, si lo que se hacía blanco, hagámoslo negro. Me parece que el pueblo ya rechaza eso. ¿Usted cree que Macri dice eso? Macri dice claramente, todo. si decimos ¿para qué se privatizó, para qué se estatizó YPF? Digo, claramente tiene posiciones antagónicas en muchos aspectos, rechaza la participación del Estado. Ni siquiera lo critico en términos de honestidad intelectual, al contrario, en ese sentido es claro. No participa de cómo concebimos nosotros, un Estado que tiene que intervenir para regular, para eso está el Estado, para regular las fuerzas del mercado para que no se concentre la economía o el poder en un lado y tiene que compensar, generar condiciones de igualdad para que todos los sectores se puedan desarrollar. Va a haber, me parece, efectivamente la contraposición de dos concepciones entre aquellos que quieren cambiar todo y aquellos que dicen, no, hay que mejorar lo que hay que sin duda, hay muchas cosas para mejorar, muchas cosas para empezar y muchas cosas para defender y fortalecer. Y en relación al otro punto, que sí me parece el planeta central, también celebramos, a mí me parece, yo me pongo muy contento cuando veo a los amigos radicales que están nuevamente fortaleciéndose, empiezan a sentir que pueden ser competitivos electoralmente, el país necesita nuestra... Si hay algo que todavía nos queda como asignatura pendiente es el fortalecimiento del sistema político y hay que celebrar que un partido como el Radical nuevamente empieza a encontrar hombres y mujeres, hoy hubo algunos acá, que claramente tienen ideas, ganas y vocación de gobernar. No es bueno tampoco para los peronistas, para nadie, que haya un solo partido. La idea esta del PRI mexicano, que el peronismo es solamente el que puede gobernar, no es bueno. Es para celebrar que otras fuerzas políticas tengan vocación. Hablando de candidatura, ¿usted va a participar en las PASO en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Usted tiene ganas de volver digamos, a candidatearse como jefe de gobierno de la ciudad por el ciolismo? ¿O por el peronismo? ¿Por el kirchnerismo? Llámelo como usted quiera. Todo eso es más o menos lo mismo. El peronismo y el ciolismo... Tengo amigos que dicen que no, pero bueno. No, digo que el peronismo y el ciolismo sí. Por eso. El peronismo y el ciolismo sí. El kirchnerismo no. Yo digo, el peronismo, por el peronismo. En este momento estamos claramente quienes participamos con Daniel muy compenetrados en la provincia. Yo soy, bueno, lo decía, secretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Quiero esta ciudad, pero me parece que en este momento yo tengo que estar allí, seguir haciendo las cosas que me convocó Daniel. Gobernar, ser parte de quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires es un desafío fantástico y acompañar el proceso político. El proceso político ya en los próximos meses tomará definiciones y estaremos allí donde seguramente seamos más útiles para este desarrollo. Le hago una pregunta de su carácter de, digamos, precisamente de agente cultural. Son dos personas que, por lo que yo conozco, corríjame si me equivoco, tienen muy buena relación con usted, pero han confrontado este último fin de semana, que es la ministra de Cultura, Teresa Parodi, y Víctor Ramos. Yo tenía una posición muy crítica de Teresa Parodi, pero por supuesto que quiero saber la suya, sin ningún tipo de condicionamiento. ¿Qué pasó acá? ¿Qué falló? ¿Quién se equivocó? Hoy me reuní justo con Teresa, a quien quiero mucho. Yo inicié en la actividad, la convoqué en su momento, creo que lo hablamos en este programa, cuando la convoqué como directora de música. No es verdad, Alfredo, le puedo asegurar. Teresa Parodi es una gran persona, yo creo que además está haciendo y va a hacer una gran gestión, va a ser una gran artista. En ningún momento se le pasó por la cabeza, por supuesto, pedir la renuncia a alguien, si no tengo por qué yo hablar por Teresa Parodi, que tiene mucha más entidad para hablar por sí misma. ¿Y por qué Víctor Ramos dijo que Desconozco bien la situación, pero no, después vio que el mismo Víctor Ramos se desmintió. Pero yo como periodista, Víctor Ramos llamaba a los medios para decir, me hicieron un golpe de Estado, me echaron, me patotearon. No conozco lo de Víctor Ramos, sé que se desmintió, dijo esto no fue así, y le puedo asegurar que bajo ningún aspecto Teresa Parodi
no solamente que no lo hizo, sería incapaz. Es una persona que en su arte y en su vida cotidiana es mierda. Además, yo la quiero, me caben las generales de la ley porque la quiero mucho, además de admirarla como artista. Pero para mí fue saldado la cuestión, porque también preocupó, por una cosa así, pero cuando el mismo Víctor Ramos dijo no fue lo que dije, o en todo caso se me malinterpretó. Es cierto que cuando uno dice se malinterpretó, uno debería cuidarse previamente para que no te malinterpreten, ¿no? Pero bueno. La última pregunta, y le agradezco mucho a Jorge Tellerman que haya venido. Básicamente muchos de los candidatos de récord, lo dicen por supuesto todavía, pero que quieren ser candidatos por el oficialismo, reconocen que el tema vudú es una mochila de piedra, le genera dificultad. Es una pregunta que los periodistas más o menos hacen generalmente. No es un hecho habitual que el vicepresidente de la Nación esté procesado por haber cobrado una mega coima, según ha dicho el propio juez, ¿no? Bueno, quería saber eso. ¿En qué manera ustedes piensan que se puede resolver para que no afecte, por ejemplo, la candidatura de Scioli? Yo creo que bajo ningún aspecto. Daniel Scioli tiene una personalidad, ya hay un recorrido en la política que quienes lo quieren y quienes no adhieren a él lo hacen específicamente por aquello que son sus virtudes o algunos consideran que no lo son. La mayoría, afortunadamente, apoya y está convencida que es un buen gobernante. Pero no es alguien ni ahora ni en el futuro le puede afectar lo que le suceda a alguien en la justicia, que tendrá que seguir dirimiendo la justicia. Yo no creo que ya a esta altura, ni para un lado ni para otro. Si aún apareciera alguien estupendo que dijera Daniel Scioli es magnífico, tampoco le va a llevar una opinión favorable. Ya alguien como Daniel Scioli genera opinión por sí mismo. Las cartas están jugadas en ese caso, dice usted, la gente ya lo conoce. Hace muchos años, tiene trayectoria, está gobernando la provincia de Buenos Aires, fue 2 veces plebiscitado, está haciendo lo que está haciendo, está poniendo su énfasis en mejorar la seguridad. Cuando suceden cosas como lo de hoy, usted lo mencionaba, lo de Carlos Tevez, se pone inmediatamente en comunicación. No en el caso de Carlos Tevez porque fue una víctima famosa, sino cuando es una víctima anónima, porque toda víctima requiere y es obligación que el mandatario y el Estado esté al lado. Esas cosas no le influyen y el asunto que le está sucediendo deberá dirimirse en la justicia para el vicepresidente. Jorge Tellerman, gracias por haber venido. Bueno, Carlos González Prieto va a contar algunos de los secretos empresarios y políticos de la última exposición rural. Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Sí, se inauguró el sábado pasado, al mediodía, una nueva edición de la exposición rural de Palermo, emblemática, contra viento y marea. Recordemos, el gobierno quiso expropiar el predio hará año y medio. Y tal como habíamos adelantado el martes pasado, Echeverri, el presidente, salió con un discurso muy duro, los trató de corruptos, ignorantes, ineficaces y habló de la década de Pradada. Inmediatamente los funcionarios salieron a contestarlo, lo hizo Julio De Vido, Carlos Casamiquela, el ministro de Agricultura, y Jorge Capitanich, que por ahí fue el más duro, lo mandó a presentarse a elecciones y también lo vinculó al trabajo esclavo, una operación de prensa que le hicieron a Luis Miguel Echeverri. Me consta porque conozco el tema muy de cerca y realmente no es así la acusación. Realmente da muchísima pena, Alfredo, que un sector tan importante como el agropecuario, que le aporta, desde que están los Kirchner, solo en concepto de retenciones, siempre lo decimos, 70.000 millones de dólares. Fíjense el lío que se armó ahora con los fondos buitre y el campo solo por las retenciones, 70.000 millones de dólares, que no tengan puntos de encuentro, ¿no?, entre el gobierno nacional y este sector tan importante de la economía. Pero volvamos al acto inaugural, un acto que es emblemático porque históricamente es el momento en que el campo le habla a la ciudad y la ciudad recibe al campo. Un acto con muy poca presencia de políticos, casi nula, diría yo. Estuvo nada más de los presidenciables de Fuste, Mauricio Macri y Ernesto Sáenz y algún puñado de diputados nacionales, pero en el acto muy pocos políticos. Sí fueron durante el transcurso de la muestra a recorrerla. Estuvo Wiener, Pino Solanas, Cobos, Carrió, que tengo una anécdota muy graciosa, fue Carrió a visitar a un sobrino chaqueño, ella del Chaco, que es criador de Branco. Entonces llegó, se sentó ahí en los fardos, se puso a tomar mate, se comió unas cuantas medias lunas. De repente se entera Echeverri y la gente de la comisión directiva que estaba Carrió en la rural. Entonces mandan a un mensajero a decirle, Lilita, ¿quiere acercarse a tomar un café con la comisión directiva? No, dice Lilita, no. Decirle a Echeverri que yo lo quiero muchísimo porque es una persona bárbara, pero que mientras siga hablando con Moyano y con el caradura de José Ignacio de Mendiguren, yo no tomo, así le dijo, ni un vaso de agua. Así que Carrió fue a la rural, pero no se juntó
con los directivos. Y el gobernador de la Scioli no fue, pero mandó a su hermano Pepe, a uno de sus operadores políticos, Gustavo Marangoni, y además al Topo Rodríguez. Al Topo Rodríguez. Exactamente. Sí, bueno, pero en el acto inaugural poquitos había. Sí, muchos empresarios. Sí. Este es el dato del año. Quizá por esto del clima de post-kirchnerismo, ¿no? Estos vientos de cambio, de repente los empresarios... O el foro de convergencia. Se animan más, claro. La UIA a pleno. Estaba el presidente, Héctor Méndez, Urtubey, José Ignacio de Mendiguren en su doble rol de diputado y dirigente empresario. Bueno, AEA, Jaime Campos, de la Vega, Anselmo Gavi de la Bolsa, de la Copal, de la Cámara de Construcción. Todo el establishment estaba acompañando a Echeverría en el acto inaugural. Pero esos son empresarios que no son empresarios del campo, son empresarios de la economía en general que acompañaban el campo. ¿Qué dato traigo y que me parece interesante? Porque uno percibe que empiezan a meterse en el campo, van cambiando los apellidos en la rural. Sí. ¿No? Por ahí históricamente los grandes latifundios estaban vinculados a apellidos más aristocráticos, si se quiere, Menéndez Betti, Pérez de Iraola, Martínez de Oz, Nazar Anchorena, bueno, podemos ir con la lista. Ahora, Perón decía que la reforma agraria se hacía en la cama y qué visionario que era, ¿no? Porque se fueron dividiendo esos campos, algunos quedaron con mucho campo, pero empiezan a aparecer apellidos nuevos en la rural, llevando animales. Por ejemplo, José Aranda, claro, uno de los dueños del grupo Clarín, estuvo casi todos los días, es un ganadero apasionado de la raza Braford. Alfredo Guzmán es el presidente de Angus y es además el dueño de Celusal, llegó al campo desde otro sector. Daniel Huertain, los Huertain son dueños de La Caja, Telecom, apasionado todos los días por Palermo. Alberto Gil, que vendió Supermercados Norte en millones, ahí estaba porque no es que pasó, está muy metido en el negocio agropecuario. Hugo Sigman, por nombrar algunos, del Grupo Insud. Epa, ahí había un kirchnerista, ahí había un kirchnerista que no lo habíamos registrado. Estuvo casi todos los días. Un empresario muy ligado al kirchnerismo. Sí, sí. Muy serio, por cierto, sí, también. Sí, 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 y hasta político. ¿Sabés quién es creador de Angus y tiene una cabaña y estuvo en la rural y llevó un toro? Roberto Labaña. Roberto Labaña. Roberto Labaña. No te olvides de David Nalbandian. Nalbandian que ganó, mirá, me lo había pasado. Ganó Nalbandian. La raza polo argentino. Bueno, enhorabuena, ¿no? Gente nueva en el campo que seguramente aportará una visión distinta para continuar haciendo de este campo argentino el sector agropecuario más competitivo y más eficiente del mundo, Alfredo. Lo dice Carlos González Prieto. Muchísimas gracias, Carlos. Mire, le recomiendo que no se vaya. Vamos a charlar largo, tranquilo, tendido sobre todo lo que está haciendo y todo lo que falta hacer el padre Pepe, José María Di Paola. Vamos a conocer un poquito su mirada de las cosas. Vamos a tratar de enfrentarnos a una realidad que hay que mirarla de cerca, que hay que apoyarla, que hay que acercarse para lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Sembrar valores, dar contención y refundar algunas cosas que la patria necesita en los lugares donde mayor exclusión hay. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar tranquilo con alguien al que admiramos muchísimo y me parece que la sociedad debería mirarlo como un referente, como un espejo, aunque le dé un poco de pudor, pero eso es lo que realmente creo. Gracias por estar aquí, padre Pepe. No, gracias a vos, le hago una sola pregunta y después quiero que veamos un pequeñito video. Pero la primera pregunta es, ¿por qué no me cuenta cómo es su día? ¿Cómo es su día? ¿Se levanta, toma unos mates? ¿A qué hora? ¿Cuál es la primera actividad que hace? ¿Cómo es el día del padre Pepe? En general sí, me levanto temprano y vivo en una casilla en la Villa Carcova y después ya salgo para visitar las capillas que tengo y transcurre casi todo el día en eso, ¿no? En atender a la gente, en la organización de lo básico de las capillas que apuntan al trabajo con los niños y con los jóvenes. Y bueno, pero tiene una etapa de inicio, ¿no? Porque no es como en las villas de capital. Las villas de capital ya tienen una tradición de que el cura vivía dentro de la villa y entonces la capilla era una referencia para toda la gente. Claro. Esto es nuevo para José León Suárez, ¿No había antes, ningún cura vivía? No, los hermanos franciscanos tenían todo José León Suárez, que es una inmensidad. Entonces claro, tenían capilla, pero era imposible que pudieran llegar a cada uno de esos barrios. Entonces yo me instalé en la Villa de Carcova y atiendo toda una zona amplia, hasta la Villa Carcova, hasta 13 de Julio, Villa Curita, Barrio Independencia,
son parte de las villas que uno ve cuando va por el Camino del Buen Aire. Claro. Y están enfrente de los penales 46, 47 y 48. Y bueno, así que transcurre en el barrio, transcurre en medio el día transcurre en medio de actividades de lo más variado, ¿no? Puede ser de estar de una persona porque le falta un medicamento, puede ser organizando los primeros campamentos. De hecho, fuimos de campamentos con los chicos esta semana pasada, fuimos a misionar con los jóvenes a un pueblo de Entre Ríos, a Ibicuí. Entonces, estamos empezando como cuando empecé en Cacupé, que no había nada, y bueno, de a poquito fuimos organizando la vida de iglesia. ¿Y van a misionar? ¿Y los campamentos en dónde los hacen? Ahora nos prestaron una escuela, y bueno, ahora si Dios quiere, para el verano los quiero llevar o a la playa o a la sierra. O sea, a mí me interesaba mucho cuando estaba en la Villa 21 que los pibes fueran teniendo contacto con la naturaleza, conociendo la Argentina, que pudieran ampliar la mirada más allá del barrio donde viven, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando este verano de llevarlos a San Clemente, que tenemos, la diócesis tiene una casa muy linda, que hemos ido con la gente de la Villa 21, ¿no? Y bueno, que los chicos puedan conocer el mar, puedan tener una experiencia comunitaria. Así que, y también esto de misionar, porque yo creo que los chicos de la villa lo que reflexionábamos es muy bueno que nos vengan a ayudar. De hecho, tenemos mucha gente que se está acercando a dar apoyo escolar, deportes, y que realmente nos hace mucho bien y le hace mucho bien a estos chicos y a estos jóvenes. Pero también es bueno que los chicos empiecen a desarrollar sus capacidades y digan, bueno, nosotros también podemos hacer algo por los demás, ¿no? Claro. Y bueno, estos chicos fueron a Ibicuí ya en el verano, volvieron ahora en invierno, y son jóvenes que hasta ese momento no habían hecho nada y ahora de pronto empiezan a organizar el deporte de los chicos, empiezan a ir casa por casa y visitando a la gente, le organizaron una maratón a los chicos de Ibicuí por las calles del pueblo. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas que nosotros en algún documento apuntábamos, ¿no? Cuando en el 2007, ahora que lo veía Tellerman, justamente cuando Tellerman, Filmus y Macri eran candidatos, sí, nosotros decíamos, y titulamos un escrito que a Bergoglio le gustó mucho, que se llama Integración Urbana, que decíamos los valores de la villa y los valores de los distintos barrios en la Ciudad de Buenos Aires, y la necesidad de que haya integración, que la ciudad reconozca algunos barrios, los valores que tiene la gente de la villa, y la villa reconociera. Y en esa integración es como que se iba a dar la solución, ¿no? de los temas, tanto en la villa como en los otros barrios. Claro, romper los prejuicios que genera el desconocimiento, sí, ¿no es cierto? Y sí, la mayoría es eso. Yo digo, yo recorro muchas veces la capital, voy a visitar a mis padres, y me encuentro siempre con gente de la villa. La gente de la villa está trabajando, claro, en los barrios, y muchas veces la gente que trabaja como personal doméstico en la casa y que se le tiene una confianza y se lo quiere mucho es una persona de la villa. claro. Y le fue fiel y le ha cuidado a sus hijos y nunca le desapareció nada. Entonces, esos prejuicios de delincuentes, ese prejuicio de violento, esta estigmatización, ¿no? Esa estigmatización no sirve para nada y además es mentira. Porque claro, si vos decís, bueno, es verdad, pero realmente cuando uno vive en la villa es testigo de que convive permanentemente con gente de trabajo, con chicos que van a la escuela, con chicos que evidentemente, ante la ausencia del Estado en muchas décadas, han sido zonas en donde los chicos han comenzado sus actividades y su vida sin las oportunidades que tienen otros lugares. Claro. Por ejemplo, no sé, nosotros hablamos de ausencia del Estado y también ausencia de la sociedad civil, porque antes era muy fuerte un club, era muy fuerte una parroquia, era muy fuerte. Las instituciones han perdido esa fuerza, claro, que realmente marcaba la vida del chico. Cualquiera de nosotros, cuando éramos chicos, en un barrio común de Buenos Aires, tenías el club, tenías la parroquia, tenías la escuela, bueno, y ahí claro, ibas deambulando todo el día y te ibas formando. Exactamente. Bueno, eso es lo que está faltando en inmensas barriadas que tenemos y una presencia muchas veces tímida del Estado, claro, que hace falta que sea con mayor fuerza, que tengan
Digo, en el fondo las mejores escuelas tendrían que estar en las villas, si queremos transformar las cosas. Claro, claro, no, exactamente. Los mejores clubes, o sea, las inversiones más grandes deberían estar en Desde el punto de estos vista de la barrios. infraestructura social, tiene que estar en lugares donde más se necesitan. Y eso sería más importante que aprolijar casas, por ejemplo. Claro, claro. Pues claro. si tenemos en cuenta las estadísticas de las universidades que nos hablan, de universidades nacionales, ¿no? Que nos hablan que hay más de 200.000 jóvenes en la provincia de Buenos Aires que no estudian ni trabajan. Sí. Entonces vos decís, qué importante es que estos barrios que están tan dejados de lado puedan tener la posibilidad de tener instituciones fuertes, sólidas, que le ayuden a crecer sanamente. Sí, sí, las mejores escuelas, las mejores escuelas de oficio, Las las mejores mejores... yo le prometí a la gente mostrarle un pequeño video, simplemente una mirada de alguna de las cosas que hace el padre Pepe, fíjese. En su día y el Día del Amigo invitamos a festejar este Día de la Virgen, Día de la Amistad, a todos los vecinos de nuestro barrio de Independencia. Si un milagro pronto fue el favor que recibí, mediante vos conseguí salvar de la enfermedad. La Virgen de Itatí viene a reunir a todos sus hijos. Peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy, déjame besar tu manto, Virgen de Itatí, promesero soy y vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí, mil gracias te doy, Virgen de Itatí. Como el río azul que besa tus pies después de rezar. Ahí está el padre Pepe allí encabezando, ¿qué era la procesión de la Virgen? La versión de la Virgen de Itatí, Claro. porque ahí tenemos varios barrios. Este es el barrio Independencia y hicimos un pequeño santuario ahí de la Virgen de Itatí. Justo hasta el centro de salud está la escuela y faltaba poco la presencia de la iglesia para hacer la manzana completa, ¿no? Y bueno, y ahí estamos trabajando juntos, estamos iniciando un pequeño espacio que va a ser los domingos para el culto, para la misa, pero también un tema importante es muchos chicos quieren recuperarse de las adicciones. Claro. Y tiene el centro de salud al lado con el cual trabajamos muy bien, el centro de salud número 7. Vamos a poner ahí un grupo que va a tener el primer paso de las adicciones, porque hemos formado cerca de la estación de León Suárez un anexo de lo que es todo el hogar de Cristo, que es este proceso de recuperación que iniciamos en las villas de Capital Federal, ¿no? Y este sería el primero en el Gran Buenos Aires. Ahí recibimos chicos de Villa Independencia, de Villa Curita, de 13 de Julio, de Carcova, de Corea y de las villas de la zona. Están durante el día, es un centro barrial. Un centro barrial. Claro, entonces bueno, están durante el día y ¿qué pasa? Si viene un chico y te dice, necesito ayuda, me quiero recuperar, no decís, toma, buscate un teléfono, no, venite hoy a media mañana y después te quedas toda la tarde ahí y ya empiezan los grupos de autoayuda. Y después vamos viendo algunos chicos que necesitan algún proceso de desintoxicación, de camino espiritual, van a lo mejor a nuestra granja, después vuelven al centro barrial, también se reúnen los padres que tienen este problema. Claro, claro. A veces viene ¿Qué tipo de adicciones en general tienen? La más común, el denominador común. ¿Cuál es la adicción con la cual vienen con esa carga a reclamar ayuda? ¿El alcohol, el paco? ¿Qué es lo que más usted ve en la villa, padre? Es variado. O sea, en la 21 se veía mucho el paco, o en la 31. Aquí en las villas de Gran Buenos Aires es más variado, ¿no? Puede ser el alcohol, las pastillas, pero nosotros lo que distinguimos más es la droga en el bolsillo del pobre, ¿no? La droga en el bolsillo del pobre. Porque en el fondo es un sector que ya está excluido. Claro. Entonces la droga tiene un impacto mucho más fuerte. Por eso cuando a veces se habla ligeramente de la despenalización o de la legalización. Claro, yo lo he escuchado. Hemos hablado en la radio sobre ese tema. Hemos hablado. Claro. Para mí lo importante es que son teorías y en el fondo nosotros no estamos en la teoría, estamos en la vida de todos los días, Claro. con Usted chicos pone el que cuerpo tienen ahí, sí. posibilidades. Y vos decís,
Un chico que no está estudiando ni trabajando, estos 200.000 que tenemos en el Gran Buenos Aires, que vos decís, son pobres pibes que necesitan realmente el aliento del Estado, de la sociedad civil, para que puedan desarrollar sus capacidades. Encima le vas a decir, acá podés ir a comprar droga tranquilamente. Claro. Entonces, es una cosa que realmente no tiene sentido. Creo que la función nuestra como sociedad y la función del Estado es más bien ocuparnos de incluir a estos pibes. Claro. De decirle, bueno, vos querés recuperarte, tenés esta posibilidad. Y realmente la Argentina, durante años, no tuvo una política seria en este sentido. No hay lugares que realmente podamos decir los necesarios en las provincias y en el conurbano, como para que un chico pueda decir, puedo recuperarme, ¿no? Siempre fue dificultoso encontrar una beca. Bueno, entonces hay un camino largo, hay un camino que tenemos que hacer de inclusión. En algunos casos la nueva mirada de Cedronar, de inclusión, nos parece interesante, pero nos parece que hay un camino a largo plazo a recorrer. Y que va a llevar mucho tiempo porque hablamos de varias décadas en donde se hizo muy poco. Usted hablaba recién de la sociedad civil. ¿De qué manera quienes están viendo este programa y realmente usted les conmueve el corazón y dicen, bueno, yo voy a dar una mano, me voy a ayudar a mí mismo también, porque ir a esos lugares a hacer un trabajo, a dar contención, a aportar lo propio, es ayudarse a uno mismo, a darse valor a uno mismo? ¿Qué deberían hacer y qué tipo de...? Usted recién dijo, por ejemplo, yo anoté apoyo escolar. Digo, por allí hay muchos estudiantes que pueden dar una mano tremenda y se pueden ayudar a sí mismos comprendiendo al otro, acompañando y haciendo esta integración urbana que usted dice, ¿no? ¿De qué otra manera, qué otro tipo de ayuda se puede brindar y cómo se pueden vincular, no sé, a un teléfono, a una dirección, aquel que tiene ganas de hacerlo? ¿Cómo debería hacer, padre? Lo primero es, yo creo que cualquiera en el lugar en donde está puede hacer mucho. O sea, puede acercarse a la parroquia más cercana, puede acercarse al club. El pequeño trabajo, aunque nos parezca pequeño, de decir, bueno, estos chicos están ocupados porque los organizan el deporte, ya es muy valioso. Ya es bárbaro. Claro. Ya es interesantísimo. Si hago apoyo escolar y estoy ayudando en una casa tomada en el barrio de Almagro, también. Los que quieran ayudarnos a nosotros en las villas, viene muy bien porque la experiencia que tenemos es que la gente que viene a dar una mano a las villas sale como renovada. Dice, la verdad que pensé que iba a ayudar. Ayude, pero además aprendí mucho. Sin duda. Es como un ida y vuelta. Sí. Entonces, el que quiera dar una mano, acercarse a las villas, si es en capital. Las villas bonaerenses están más desprotegidas en algún aspecto. Entonces es necesario que la gente dé una mano. Y hay algunas cosas que son necesarias, como esta del apoyo escolar. Tenemos chicos que realmente, las mismas maestras nos están diciendo, necesitan nivelarse para poder seguir estudiando. Entonces, el apoyo escolar es fundamental. Tenemos a lo mejor en una capilla 100 chicos para el apoyo escolar y tenés 4 personas. Entonces, es necesario. Entonces, yo creo que cada uno, según la capacidad que tenga, puede dar mucho. Alguien que le guste el deporte, alguien que le guste los campamentos. Creo que hay una gama de posibilidades y mucho tiene que ver con el voluntario. No sé, yo tengo 2 voluntarios que vas a decir, uno enseñaba béisbol. Béisbol enseñaba. Y bueno, hay chicos de la villa que hoy juegan en algunos equipos de béisbol. Es extraordinario. Y otro cricket. Y vos decís, y salimos campeones con chicos de... en Cacupé. Es insólito, es increíble, ¿no? Y bueno, y salimos campeones con chicos. Los chicos viajaron por primera vez. Viajaron a Perú. Bueno. Entonces vos decís, qué interesante es que todos podemos hacer algo. Inclusive la gente grande. Yo recuerdo siempre una persona que se acercó, siempre la cuento porque me dio risa. En momentos muy peligrosos, la Villa 21, estacionó el coche, una señora, una banda había, baja, saluda a cada uno, llega donde estaba, me dice, padre, yo quiero ayudar, pero no sé si puedo, porque yo ya soy grande. Digo, mira, después lo que hiciste, estacionar el coche en la puerta de la iglesia, saludar a este grupo de muchachos y
con una naturalidad tan grande, puede hacer mucho. Y bueno, esa persona, en el Hogar de Cristo, se le asignó ir a visitar a los chicos que estaban internados en algunos lugares, en algunas granjas. Y entonces iba, los visitaba, les festejaba el cumpleaños. Entonces el chico no se sentía que lo depositaban en una granja. Se olvidaban de él. No, claro. Entonces ese proceso de seguimiento que hacemos, esa señora mayor con su coche se hace. Qué bárbaro. Entonces vos decís, el que quiere dar una mano realmente lo puede hacer. Y creo que es la única salida. O sea, que volvamos a tener una cultura más solidaria, una cultura más comunitaria, que en algún caso yo creo que la hemos perdido. Creo que el individualismo nos ha hecho muy mal, ¿no? Y por eso te digo, por ejemplo, los clubes de barrio, que antes fueron algo tan interesante, ¿no? en la sociedad argentina, necesitan un fortalecimiento. Si cada barrio tiene un club que... Yo recuerdo cuando estaba en Campo Gallo, esos 2 años que estuve en Santiago, una especie de autoexilio, ¿no? Y macanudo, la gente de Campo Gallo fue gente que hemos tenido una amistad profundísima. Pero los clubes, me acuerdo que discutían a ver quién ganaba el clásico. Claro. Y nos reuníamos y le digo, escúcheme, ustedes pueden hacer tanto bien, si en vez de pensar en el clásico, piensan en que pueden organizar el deporte de los barrios más pobres, porque había barrios muy pobres en el Campo Gallo. Y bueno, creo que el desafío es que cada institución se tiene que rediseñar, ¿no? No podemos ser, una parroquia no puede ser igual que hace 50 años, un club lo mismo, una escuela tampoco. Mire, 2 cosas que no le pregunté a propósito. No hablamos del Papa Francisco, pese a que el Padre Pepe tiene una extraordinaria relación, más allá que uno de Huracán y otro de San Lorenzo, pero se aprecian, se quieren mucho y se han apoyado muchísimo todo este trabajo, porque el Papa Francisco se habla mucho en los medios, entonces yo quería hablar un poco del trabajo que hacen allí en José León Suárez y de las necesidades que tienen. Y lo otro que tampoco hablé a propósito es de Huracán, porque yo soy hincha de Boca y el último partido nos han dado una lección los hinchas de Huracán y el Club Huracán, así que no hablamos. Pero, ¿sabe qué? Me voy renovado yo también, ¿no? Porque arrancamos hablando de las dificultades, de las cosas de que a veces nos bajan la moral, nos llenan de indignación, nos sentimos mal, perdemos la esperanza. Bueno, quería terminar el programa para que podamos cada uno tomar sus decisiones de esto, que se puede, que es realmente importante, que la esperanza tiene una posibilidad inmensa y que depende de nosotros, depende de todos nosotros, nuestros semejantes, de pensar en el otro, dar una mano, de ayudarse a uno mismo para crecer de manera más equitativa e igualitaria. Así que, padre, ha sido un verdadero gustazo. Considere a este programa como una prolongación del trabajo que están haciendo allí. Lo que necesiten, estamos a su disposición. Bueno, gracias, Alfredo, y también te quiero agradecer porque en los momentos difíciles que pasamos, en el 2009, con la amenaza, y vos siempre estuviste dando una mano y apoyando. Y eso no nos olvidamos. Es lo menos que uno puede hacer con la palabra. Usted pone en el cuerpo. Es lo menos que uno puede hacer. Padre Pepe, gracias por todo a usted y a todos sus compañeros, ¿no? Porque sí. Padre Pepe tal vez es uno de los más conocidos, pero tienen realmente los curas villeros una energía y una organización espectacular. No se vaya, ahora viene el programa Líderes, continúa en el Canal 26 que conduce Cecilia Luchilla Puig. Le recomiendo que se quede. Y a usted lo espero el próximo martes. Le doy mi palabra.